Muy buenas tardes. Desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría, les damos una cordial bienvenida. Es muy grato presentar el día de hoy a la doctora Lucila Portocarrero Ramírez, especialista en rehabilitación, ex médico facilitadora en certificación de discapacidad de la Dirección de Prevención y Control de la Discapacidad del MINSA. Actualmente es médico asistencial en medicina física y rehabilitación de nuestro instituto. Ella presentará el tema Certificado de Discapacidad en Pacientes Pediátricos. Queda con ustedes la doctora Portocarrero. Puede empezar, doctora. Muchas gracias, licenciada Melba. Agradezco a nombre de la doctora Lili Martínez, que es la jefa del servicio, agradezco esta invitación a participar para poder compartir con ustedes un poco lo que es la certificación de discapacidad en pacientes pediátricos, que tiene algunas características específicas y diferenciales de lo que a veces vemos en la certificación de discapacidad de los pacientes adultos. Muy bien. Entonces, los objetivos es que conozcamos qué es el certificado de discapacidad, cómo hacemos esta evaluación, calificación y finalmente certificación de la persona con discapacidad y qué características hemos ido encontrando al hacer la certificación en los pacientes pediátricos. Bien. Muy bien. Entonces, ¿qué es la discapacidad? Antiguamente teníamos un modelo teórico de un esquema lineal de discapacidad de la CIDDM, que es la Clasificación Internacional de Deficiencia, Discapacidad y Minusvalía, que es así como el CIE-10, una clasificación, ¿no? Pero específicamente orientado a lo que son deficiencias, discapacidad, y un término que se utilizaba antiguamente, que era el de minusvalía, que bueno, actualmente ya no lo usamos, ¿verdad? Entonces, en este modelo teórico, la enfermedad, un diagnóstico específico de enfermedad, nos daba como resultado una deficiencia. Esta deficiencia, que era la pérdida del funcionamiento a nivel básicamente orgánico, nos originaba una discapacidad. Y la discapacidad era aquellas limitaciones en la actividad, es decir, la repercusión a nivel personal de estas deficiencias. Y finalmente había una repercusión también a nivel social, que era lo que se conocía antiguamente como minusvalía. Este modelo ya ha cambiado un poco y tenemos ahora el modelo de la CIF. En este modelo de la CIF reconocemos condiciones de salud. Algunas de estas condiciones de salud serán trastornos, algunas de estas condiciones de salud serán determinados o nombrados como enfermedades, y estas condiciones de salud van a estar, bueno, determinadas por ciertas deficiencias, ¿no? Por ciertas alteraciones a nivel tanto del, no solamente la parte orgánica, sino también de las funciones. Bien, sabemos que hay funciones que están en muchas áreas, por ejemplo, a nivel cerebral, y que no solamente están especificadas en una estructura específica. Y bueno, igual continuamos con el tema y con la nominación de las limitaciones de las actividades, que son todas aquellas acciones que realiza una persona a nivel personal, su cuidado, su desplazamiento, la destreza que tiene. Y también tenemos el término de restricción de la participación, que digamos reemplaza en cierta manera el término de minusvalía y que nos reporta lo que es la repercusión a nivel social, ¿no? De estas deficiencias. Pero además agregamos en este modelo también los factores ambientales y los factores personales que van a influir en esta condición de salud y que finalmente dan en resultado lo que es discapacidad. Entonces, la discapacidad no solamente es una enfermedad, una condición de salud, una deficiencia, sino que es una deficiencia que origina limitaciones en las actividades personales y restricción en la participación social. Esto es discapacidad. Entonces, ¿qué es el certificado de discapacidad? El certificado de discapacidad es un documento médico legal que acredita la condición de persona con discapacidad. Esto según la norma técnica de salud 127, que es la que actualmente rige lo que es certificación de discapacidad. Este certificado de discapacidad se otorga en los establecimientos de salud de los diferentes ministerios, en el salud, en el IPE y en algunos privados autorizados que tienen que cumplir con ciertos requerimientos para poder tener esta autorización para emitir el certificado de discapacidad, que recordemos es un documento médico legal. Entonces, nosotros lo que certificamos es una discapacidad permanente, porque también existe
discapacidades que no son permanentes, que son transitorias. Por ejemplo, si un niño o una persona tiene una fractura, entonces esta fractura, que sería esta condición de salud, esta deficiencia de repente en la movilidad del brazo o de la pierna, va a limitar sus actividades y va a restringir su participación. Pero si esta fractura consolida de manera adecuada, recibe todo el tratamiento, hace una rehabilitación acorde a la necesidad, después estas limitaciones en la actividad y esta restricción en la participación puede desaparecer por completo y no tener ya esta deficiencia. Entonces, ahí hablaríamos de una discapacidad transitoria. Nosotros lo que certificamos es la discapacidad permanente. Muy bien, y para hacer la certificación de la discapacidad permanente, nosotros tenemos, digamos, tres procedimientos. Un primer procedimiento es la evaluación. Esta evaluación es aquel procedimiento médico por el cual evaluamos la capacidad tanto anatómica como funcional de la persona. Y esto incluye, pues, en nuestro quehacer médico, la evaluación clínica, la evaluación funcional, sobre todo desde el punto de vista de rehabilitación vemos mucho la parte funcional, la evaluación de los factores ambientales y personales, cómo están influyendo para que esta persona tenga discapacidad o este niño tenga discapacidad. A veces se solicitan exámenes de ayuda o, bueno, se hacen las derivaciones a los especialistas apropiados para que determinen bien los diagnósticos cuando hay algún tipo de duda o no está bien determinado. Y en la evaluación funcional evaluamos entonces las limitaciones en la actividad y las restricciones a nivel de la participación, ¿no? Esta evaluación nos da como resultado el diagnóstico de daño y el diagnóstico etiológico, que es lo primero que tenemos que nosotros determinar. Muy bien. El segundo procedimiento que nosotros llevamos a cabo es el de calificación. Este procedimiento es un procedimiento técnico, médico y administrativo, en el cual determinamos tanto la gravedad de la discapacidad como la restricción de la participación. Es un procedimiento técnico porque los médicos certificadores tenemos que llevar un curso, el curso de certificación de discapacidad, ¿no?, de la norma técnica, y tenemos que aprobar este curso para poder cumplir y para poder ser médicos certificadores, ¿no? En este curso obviamente se nos explica este procedimiento con mayor detalle y hacemos una revisión de la norma técnica, se hace también ejemplos con casos clínicos, etcétera, para poder irlo aplicando, ¿no? Entonces, este procedimiento técnico, médico y administrativo vamos a tener como resultado las limitaciones en la actividad y la gravedad de la discapacidad. Y para esto, para hacerlo de una manera un poco más objetiva, utilizamos el CIDDM, que es una clasificación, y una escala específica. Y por otro lado, para determinar la restricción en la participación, utilizamos también otra herramienta, nuevamente para volverlo más objetivo, que es el baremo y la escala del baremo, ¿no? Estas limitaciones en la actividad se basan en el CIDDM, que decimos que es un documento antiguo, pero que todavía nos permite realizar esta evaluación. Y las restricciones en la participación, el baremo y la escala correspondiente se basa en la CIF, en la Clasificación Internacional de Funcionalidad. Y finalmente, cuando ya hemos hecho esto, procedemos a la certificación, que es el procedimiento médico y administrativo para la emisión del certificado de discapacidad y que tiene que ver justamente con el ingreso de todos los datos al sistema que ya está digitalizado, al CISE del MINSA, y podemos entonces ya emitir el certificado de discapacidad, ¿no?, que va a ser ya este documento médico legal. Muy bien, entonces inicialmente tenemos que determinar el diagnóstico de daño. Nosotros, la definición del diagnóstico de daño es la consecuencia de la patología o accidente. Generalmente nosotros tenemos un listado de deficiencias y tenemos que analizar si este listado de deficiencias corresponden a un diagnóstico de daño. Puede ser una afección única, puede ser una enfermedad primaria, ¿no?, que me va a englobar todas estas deficiencias, o a veces cuando todavía no tenemos muy claros los diagnósticos, y esto ocurre mucho en niños, el síntoma principal, el hallazgo anormal o la deficiencia más importante. Entonces hacemos esta priorización y elegimos uno o dos diagnósticos de daño principales, ¿no? Estos diagnósticos de daño principales tienen que englobar la mayor cantidad de deficiencias que me están originando discapacidad. Y bueno, como ven aquí en la lista desplegable, tenemos que elegir en función del CIE-10. Y después pasa el diagnóstico de daño
colocamos el diagnóstico etiológico, que también tiene que ser en el CIE-10, y el diagnóstico etiológico se debe de corresponder con el diagnóstico de daño que hemos colocado. Igualmente podemos colocar uno o podemos colocar dos. Y el diagnóstico etiológico es la causa de este diagnóstico de daño. Nosotros evaluamos en 4 tipos de causas, ya sea una causa conocida, ¿no? ¿Conocida para qué? Conocida para el conocimiento médico, ¿no? En el momento actualizado, cuál es la etiología o las etiologías más probables de estos diagnósticos de daño que hemos colocado. De causa externa, cuando generalmente está en los códigos del CIE, en los X, en los V, que tiene que ver generalmente con accidentes que han ocurrido. La causa multifactorial, ¿no? En la cual sobre todo se refiere a historias familiares o personales, es decir, antecedentes directos que influyan en el diagnóstico de daño, o de causa idiopática cuando no sabemos la causa de manera específica. Y esto para el conocimiento médico actualizado. Entonces, después vamos a hacer la evaluación de la discapacidad. Y la evaluación de la discapacidad se hace con esta escala de aquí, que va del 0 al 6, y en estas 7 áreas, que son discapacidad de la conducta, discapacidad de la comunicación, del cuidado personal, de la locomoción, de la disposición corporal, de la destreza y de la situación. Nosotros vamos a colocar entonces digamos, un promedio de cómo realiza este niño estas actividades que están enlistadas y lo vamos a revisar ahora. Y vamos a elegir entonces una calificación y vamos a colocarla aquí. En todas tenemos que colocar calificación. Podemos colocar en algunas 0, en algunas 1, en algunas 2, 3, 4. No es que tiene que ser la misma calificación en todas las áreas. Va a depender de la evaluación que estamos haciendo. Muy bien, entonces estas categorías y esto que yo voy a calificar tiene que ser consecuencia del diagnóstico de daño que he consignado. Tienen que ser actividades que esta persona sí realice para poder evaluar la limitación en la actividad y generalmente consideramos el mayor puntaje en cada grupo, ¿no? Ahora, nosotros vamos a hacer la evaluación de cada una de estas áreas y de las actividades que están enlistadas aquí en función del grupo etario y del contexto social. Vamos a ir viendo entonces por qué. En el caso de la discapacidad de conducta, que tiene que ver con todo aquello que tiene relación con la conciencia y con la capacidad para conducirse, para conducir su proceder, su entendimiento de lo que pasa alrededor, está incluida la capacidad de aprender. Entonces vemos, ¿no? Ser consciente de sí mismo, estar localizado en tiempo y espacio, poder proteger su propia seguridad personal, adquirir conocimientos. Nosotros tenemos un rol en la familia, ya sea como hijo, como padre, como hermano, como abuelo. Entonces este es el rol familiar. El rol ocupacional, que no se refiere solamente a lo que es el trabajo. En el caso del niño, la ocupación del niño generalmente es el juego o el estudio, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros vamos a evaluar en la discapacidad de conducta. Les voy a poner un ejemplo en este caso. Tenemos una condición de salud, que es la deficiencia intelectual, ¿ok? Que ya está determinada. El diagnóstico de daño, en este caso, por ejemplo, podría ser un retardo mental moderado. Si bien ya no se usa el término retardo mental, en el CIE tenemos que ceñirnos a lo que dice el CIE-10 y el CIE-10 dice retardo mental. Moderado porque seguramente alguno de los licenciados en psicología ha hecho una evaluación y ha determinado que el coeficiente intelectual total y el puntaje que sale ahí corresponde a la clasificación de moderado. Y una de las actividades, no solo la única, pero una de las actividades de la discapacidad de la conducta que seguramente va a estar afectada, va a ser la discapacidad en la adquisición del conocimiento. Entonces yo a este le voy a colocar un puntaje, ¿no? Si lo hace solo, digamos, probablemente moderado requiere apoyo, ¿no? Pero digamos, si fuera una discapacidad intelectual leve, tal vez solo adquiriría los conocimientos con un poco de dificultad, pero sin ayuda. Y a eso le colocamos el puntaje de 1, ¿no? Si requiere un dispositivo, nos referimos a un dispositivo físico, ¿no? Le vamos a colocar de puntaje 2. Si requiere la asistencia de una persona, es decir, por ejemplo, requiere que para algunas indicaciones para aprender en algunas áreas, requiere que venga y se le explique, la profesora especializada le explique de manera detallada, le aclare los términos de la indicación, ¿no? Para aprender, sería 3. Pues en algunos momentos requiere ayuda, en otros no. Si más bien requiere la asistencia de otra persona la mayor parte del tiempo, le colocamos 4.
Y si esta persona que le ayuda requiere de un dispositivo, le colocamos 5. Por ejemplo, una profesora especializada que para hacer entender la indicación requiera de comunicación aumentativa alternativa, ¿no? Unos pictogramas, ¿no? Y mediante el pictograma le logra hacer entender la indicación, entonces en ese caso sería así. Muy bien, entonces vamos calificando las actividades que correspondan. Algunas de estas actividades no le van a corresponder por la edad, ¿no? Entonces esas simplemente no las evalúo. Si fuera, por ejemplo, un niño muy chiquito, ¿no? De pocos años, la discapacidad de la seguridad personal, en el caso de los extravíos, pues no aplicaría para la edad, porque todos los niños pues tienen este riesgo, ¿no? Entonces, este riesgo no está incrementado por su diagnóstico de daño, sino que es parte de la edad, ¿no? Todos los niños muy chiquitos tienen riesgo de extraviarse. Muy bien. Lo mismo vamos a hacer para lo que es discapacidades de la comunicación. La comunicación, nosotros sabemos que no solamente es hablar, sino también es escuchar, es también ver y es poder entender también. Todo esto incluye la discapacidad de la comunicación y, por ejemplo, aquí los niños que tienen hipoacusia, que tienen alguna discapacidad visual, también generalmente aquí es donde tienen el mayor puntaje o la mayor calificación. En el caso del cuidado personal, son todas las actividades que tienen que ver con mi propia atención. Tiene que ver con el control de esfínteres, tiene que ver con el baño, con la higiene menor, con la colocación de ropa, con poder comer. Por ejemplo, en un niño de 1 año, probablemente yo no voy a calificar nada de lo que tiene que ver con dificultad excretoria, porque muchos de ellos pues, no tienen un control per se, salvo que utilice algún tipo de dispositivo específico como una colostomía, una sonda vesical, entonces ahí sí. Pero incontinencia fecal y urinaria en un niño de 1 año, pues no correspondería en sí esta evaluación. Entonces, de todos estos, vamos a ver cuáles sí les corresponde para la edad y esos son los que vamos a calificar. Igual en lo que es discapacidad de locomoción. La locomoción tiene que ver con la capacidad de moverse a sí mismo y mover objetos, ¿no? Entonces aquí está el hecho de caminar, el hecho de subir escaleras, correr, saltar, incluso desplazarse de echado a sentado, ¿sí? Que eso lo logran pues, mucho más chiquitos, o de poder acceder a algún transporte público. La discapacidad de disposición corporal tiene que ver con las actividades que se hacen en casa y el equilibrio, básicamente. Cómo dispongo las partes de mi cuerpo para hacer las actividades. La destreza tiene que ver con la manipulación más fina, ya sea con las manos o ya sea con los pies. Por ejemplo, los niños que tienen distonía van a ver afectada su capacidad de destreza. No digo que solamente esa, puede haber afectaciones también de repente en la locomoción y en otras áreas para el cuidado personal, pero una de las principales que probablemente va a tener mayor dificultad y mayor calificación va a ser en el área de la destreza. Y en la discapacidad de situación se agrupan varias deficiencias que no están en otros lados y por ejemplo aquí tenemos a los niños que de repente tienen una válvula cardíaca, tienen una prótesis ortopédica, están en diálisis, en hemodiálisis o en diálisis peritoneal, ¿sí? O que tienen dificultades de repente para la tolerancia a ciertas temperaturas, que realmente es muy severo y que le restringe la participación, como en el caso de algunos niños con enfermedades reumatológicas, ¿sí? La relativa a la tolerancia al sonido también, eso también lo vemos, discapacidades de la resistencia, cuando hay problemas crónicos y que realmente le restringen mucho sus actividades y su participación en los pacientes que tienen problemas, por ejemplo, pulmonares o cardiológicos crónicos. Y aquí esta discapacidad de situación, el número 78, es cuando la restricción de la actividad por su delicado estado de salud o tiene propensión a sufrir traumas, le restringe en general todas sus actividades, como en el caso aquí de los pacientitos con osteogénesis imperfecta, que muchos de ellos ven restringidas todas sus actividades por el riesgo que tienen de enfermedades. Entonces, vamos a colocar, digamos, un promedio de cómo realiza todas las actividades de conducta, las de comunicación, las de cuidado personal, locomoción, disposición corporal, destreza y situación. Colocamos una calificación de todas estas aquí y en base a la calificación más alta que colocaremos, tendremos el grado o la gravedad de la discapacidad. Esto es, si el mayor puntaje es 1, puedo tener 1, 0, 1, 0, 0, 0. El mayor puntaje es 1, entonces tiene discapacidad leve. Obviamente, si tiene 0 en todos, no tiene discapacidad y no amerita un certificado de discapacidad. Si tiene una discapacidad moderada, es porque el mayor puntaje aquí es 2 o 3,
y discapacidad severa cuando tiene 4, 5, 6. Hablamos de discapacidad severa cuando es dependiente de otra persona. Y entonces ya evaluamos la gravedad de la discapacidad y lo otro que vamos a evaluar es la restricción en la participación. Para esto utilizamos los baremos de desempeño, que el desempeño es aquello que la persona hace en su entorno, muy bien, y el baremo es una tabla que nos permite valorar esto. Y aquí lo que calificamos son las situaciones vitales, que es por ejemplo el aprendizaje, la comunicación, la movilidad, la vida doméstica, las interacciones, áreas principales de la vida, donde está el hecho de la escolarización, por ejemplo en el caso de los niños, y la vida comunitaria, cómo participa, si sale con sus amigos, en qué usa su tiempo libre, si accede a sus derechos o no. Utilizamos entonces dos tipos de baremo, que es el de aprendizaje y aplicación de conocimiento, cuando tenemos alteración de las funciones mentales superiores, y el de actividades y participación, cuando las funciones mentales superiores están indemnes y solamente, digamos, la parte más motora, de comunicación, está afectada. Y ese está dividido según el grupo etario. La escala que utilizamos es esta, en función del porcentaje de la restricción, pero en la práctica en sí, nosotros lo que hacemos es colocar, ¿no?, según lo que tenemos en la norma técnica, cuál es la calificación que corresponde, ligera, moderada, grave o completa, y el porcentaje se calcula inmediatamente y nos sale el porcentaje de restricción de la participación, que automáticamente se calcula acá. Cuando lo diferimos cuando son menores de 3 años, porque no se aplica ninguno de los dos baremos. Además, vamos a colocar qué requerimiento de producto de apoyo necesita, ya sea que el paciente lo tenga o que lo requiera. Vamos a marcar aquí. Si tiene discapacidad severa, vamos a marcar sí o sí dependiente de otra persona. Y vamos a hacer algunas observaciones específicas que sirvan y que tengan que ver con el diagnóstico de daño. Colocaremos un tiempo de reevaluación y de vigencia. La vigencia máxima es de 10 años actualmente, ¿no? Y un periodo de reevaluación que implica más o menos el tiempo en el que yo estimo que podría variar la condición de salud, que podría variar la gravedad de la discapacidad. ¿Bien? Y bueno, ¿qué características tenemos en la certificación de discapacidad de los niños que hemos ido encontrando, ¿no?, a lo largo del tiempo? Uno, que podemos certificar, y esto me gustaría que quede claro, podemos certificar desde el día 1 de nacido siempre y cuando tengamos una discapacidad evidente. Es decir, si nace un niño que tiene una malformación física evidente, podemos certificar. ¿Okay? Obviamente este certificado hace que, digamos, se hagan diagnósticos más específicos, tal vez no va a durar mucho tiempo, pero lo podemos certificar. Y esto es importante porque las muchas madres que tienen niños que requieren pues atención desde recién nacido, ¿no?, algunas trabajan y el tiempo de retorno, su trabajo se les hace muy corto para realmente acompañar a este niño a todas las atenciones de salud que requiere. Entonces, el hecho de obtener el certificado de discapacidad les permite acceder a un tiempo extra de periodo, digamos, postnatal, ¿no?, que le permita completar o acercarse más a la atención de salud que requiere este niño que tiene una discapacidad evidente. ¿Ok? No podemos suponer, entonces tiene que ser la discapacidad evidente. ¿Qué más? Tenemos que también nosotros verificar que sea una discapacidad permanente, ¿no? Porque esto es el único tipo de discapacidad que nosotros certificamos. ¿Qué más? Nosotros tenemos que tener en cuenta que los niños estamos en un proceso de neurodesarrollo, ¿no? Que, bueno, este neurodesarrollo ya está visto que no solamente es en los niños, que se mantiene a lo largo del tiempo, obviamente desacelera cuando ya somos adultos, pero tenemos mucha plasticidad cerebral. Es por eso que también nosotros propugnamos la rehabilitación y la habilitación precoz y oportuna, ¿no?, que permita, digamos, aprovechar al máximo estas características de plasticidad cerebral que nos puede llevar a una menor discapacidad o tal vez a evitar la discapacidad. Entonces, también propugnamos desde el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación la intervención precoz y oportuna. Muy bien. Ahora, a veces nos encontramos frente a niños que tienen una discapacidad que evidenciamos que es permanente, pero que el diagnóstico específico aún está en estudio. Entonces, en este caso, nosotros a veces utilizamos, ¿no?, códigos de tipo F82X, F83X, que son trastornos mixtos del desarrollo, trastorno del desarrollo motor,
¿no? Como un intermedio hasta que determinamos bien el diagnóstico final del niño, ¿no? El diagnóstico ya permanente. Y generalmente la vigencia no es por poco tiempo. Si bien hemos visto que en el tiempo de vigencia puede ser de hasta 10 años, en realidad es poco probable que nosotros demos una vigencia de 10 años. Justamente por esto que mencionábamos de la plasticidad cerebral y de que pues, la discapacidad en un niño también evoluciona en el tiempo, ¿no? Entonces vamos a darle por un tiempo que de repente no es muy largo y después vamos a ir reevaluando para ver cómo va esta condición de salud del niño. Y bueno, los grados de clasificación de las enfermedades o de las patologías no es la misma clasificación que nosotros usamos en el grado de discapacidad. Entonces, por ejemplo, si un niño tiene una discapacidad intelectual moderada, no necesariamente su gravedad de la discapacidad va a ser moderada. ¿Okay? Puede ser severa, puede ser leve, va a depender de la evaluación que hagamos. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque a veces creemos que, bueno, no, pero es que tiene una clasificación, por ejemplo, de osteogénesis imperfecta, que ya desde los primeros meses tiene fracturas patológicas, entonces, desde el punto de vista de la clasificación de osteogénesis imperfecta, es una osteogénesis grave o severa, pero si es un niño de pocos meses, probablemente su discapacidad no me va a salir aún severa, porque de por sí es un niño que es dependiente, ¿no? Tal vez sí va a haber en algunas áreas algún grado de discapacidad, tal vez leve, tal vez moderado, pero no necesariamente va a ser severo, aunque la clasificación de su enfermedad sí lo sea. Entonces es diferente la clasificación de las enfermedades que la clasificación de la gravedad de la discapacidad. Y otra cosa que también me gustaría aclarar es que no es lo mismo el certificado de discapacidad que el carnet de CONADIS. El certificado de discapacidad, como hemos visto, es un documento médico legal, ¿no? Pasa por todo un procedimiento, emitimos el certificado de discapacidad y con este certificado de discapacidad, si la persona o el familiar quiere, lo puede llevar al CONADIS, al Consejo Nacional de Discapacidad. En el CONADIS lo que van a hacer es, pues, bueno, lo van a tener en un listado específico para poder orientarlo, hacerle seguimiento, ¿no? De todos sus derechos y le van a dar un carnet, ¿no? Que puede ser el carnet celeste o puede ser el carnet amarillo, el amarillo solo para los que tienen una gravedad de discapacidad severo y el carnet celeste para los que tienen discapacidad leve o moderada, ¿no? Y bueno, el carnet de CONADIS es más, digamos, transitable que de repente el certificado de discapacidad, que es una hoja más grande y que pues, hay que cuidarlo porque, o sea, no se puede dar las copias de los certificados de discapacidad, no es un documento como que único. Entonces es más sencillo llevar el carnet de CONADIS, además, para poder presentarlo, ¿no? De repente en el transporte público, en las colas y para poder acceder a sus derechos. Entonces no es lo mismo, nosotros no emitimos el carnet de CONADIS, no somos CONADIS, emitimos el certificado de discapacidad. Y otra cosa que me gustaría aclarar es que nosotros evaluamos y objetivamente colocamos la discapacidad que encontramos en el momento, ¿sí? Nosotros no tenemos nada que ver con los otros beneficios sociales que podrían tener en el caso, sobre todo cuando tienen discapacidad severa. Eso no depende solo del grado de discapacidad, por ejemplo, el acceso a una pensión, ¿no? De creo que es 300 soles cada 2 meses. Esto no solo evalúa el grado de discapacidad, o sea, no solamente toma en cuenta el certificado de discapacidad, sino también toma en cuenta otras cosas, la clasificación de narciso y detalles que nosotros, digamos, no tenemos nada que ver con eso. Entonces, no es que yo le doy el certificado de discapacidad sí, para que le den su pensión, eso no me corresponde, a mí me corresponde como médico certificador dar el certificado de discapacidad según lo que yo encuentro en mi evaluación objetivo. Muy bien, entonces, eso es lo que les traía el día de hoy. Espero que haya quedado aclarado y si hubiera alguna pregunta, entonces estoy atenta, licenciada Melba, Ya. para lo que usted me invite. Muy bien, doctora. Le voy a transmitir algunas preguntas que nos han planteado. En caso de la discapacidad temporal, ¿quién es el responsable o quién es de emitir el certificado en nuestra institución? Muy bien, para lo que es la discapacidad temporal, entonces lo que se emite es un certificado médico, ¿no? Un certificado médico, cualquier médico puede emitirlo, donde explique el diagnóstico, ¿no? Y si tiene algún tipo de restricción, alguna indicación específica.
¿no? Discapacidad temporal, lo que podemos dar como médicos es un certificado de salud, nada más. Bien, doctora, pero a muchos pacientes los envían a medicina física y rehabilitación. ¿Por qué? A la gran Sí, mayoría. sí, bueno, los pueden enviar al servicio para, bueno, por ejemplo, en el caso que hablábamos de una fractura, ¿no? Un paciente que tiene una fractura, que tiene una discapacidad temporal, ¿no? Bueno, hacemos todo el proceso de rehabilitación, ¿no? Porque nosotros no solamente emitimos el certificado de discapacidad, pero si nosotros vemos que esta persona tiene una discapacidad ya permanente, entonces ahí sí damos el pase después de nuestra evaluación para el certificado de discapacidad, si es que la persona lo requiere, ¿no? Porque tampoco es que nosotros demos el certificado porque nosotros queremos, sino que el certificado de discapacidad, como dice la norma técnica, es a solicitud del paciente o de, en este caso que hablamos de niños, de sus apoderados, ¿no? Entonces, ¿nos lo pueden enviar al servicio para hacer otro tipo de intervenciones? Sí, pero no necesariamente para el certificado de discapacidad. En todo caso, emitimos opinión y le explicamos a los padres si es que corresponde o no la certificación de discapacidad. Bien, doctora. Nos llega otra pregunta, dice, es una pregunta muy interesante. ¿Existen en el Perú centros educativos y talleres especiales para ayudar al niño o adolescente a desarrollar actividades que les sirvan para valerse por sí mismo y acceder a un puesto de trabajo en el futuro? Sí, de hecho, uno, según la Ley General de la Persona con Discapacidad, justamente el certificado le permite acceder a algunos centros. Por ejemplo, cuando ya son un poco más grandes, ¿no? De repente ya están en edades como de estar en secundaria, aunque no estén en ese grado de estudio, y están en las capacidades de aprender algún tipo de oficio, ¿no? Existen los CETPRO, que son los centros educativos, ¿no? De producción, en el cual les dan algunos talleres, ¿no? Incluso a la misma persona con discapacidad, a veces a los familiares, que son los encargados, y los capacitan para que puedan tener algún oficio y sean lo más independientes posible. Eso cuando ya son un poco mayores, digamos, ¿no? Ya están cerca de la adultez o cuando están ya en los últimos grados de lo que les correspondería como secundaria, ¿no? Ahora, para que sean independientes, por ejemplo, en las actividades de vida diaria, en su propio cuidado, también, pero eso lo podemos ver con todo el equipo de rehabilitación, por ejemplo, en terapia ocupacional. También existen los CEBES o los PRITES, donde también se acogen a los niños. En los PRITES se les dan también terapias, en los CEBES se les apoya desde el punto de vista educativo para que continúen con su educación. Ojo, no todos los niños con certificado de discapacidad tienen que ir a un CEBE, ¿no? Eso va a depender de las características de la discapacidad que tenga este niño, ¿no? Pero hay, sí, varios lugares. Yo le recomiendo que si está buscando, busque un CETPRO que quede cerca de su vivienda. Bien, doctora. Nos preguntan, en diferentes empresas hay puestos de trabajo para discapacitados. ¿Sabe usted qué requisitos son necesarios para acceder a estos? Muy bien, así es. Dentro de la ley de la persona con discapacidad, la 29990, entonces en esa ley nos dice, de hecho está determinado, que el 5% de, digamos, los puestos laborales en las instituciones del Estado y el 3% en las particulares debería de ser ocupado por personas con discapacidad. Muy bien. Y lo único que acredita que una persona tenga discapacidad es justamente su certificado de discapacidad. Entonces el requisito principal es el certificado de discapacidad. Y después pueden haber otros requisitos que estén asociados a, digamos, el puesto laboral de manera específica, ¿no? Y tal vez algún tipo de informe médico, psicológico que pudiera requerir, pero eso ya tiene que ver con el puesto en sí. El requisito principal en ese caso sería el certificado de discapacidad. Bien, doctora. Ya no tenemos más preguntas. Gracias por la presentación tan interesante e importante. Felicitaciones por su excelente exposición. ¿Alguna recomendación final a quienes nos han seguido el día de hoy? Sí, bueno, que de todas maneras si ven pacientitos, niños, ¿no? Estamos ahorita atendiendo a esta población que tengan de repente algún grado de discapacidad o que ustedes vean, nos los envíen si vienen al servicio, pues
atendemos a muchos niños, pues generalmente desde el punto de vista de la rehabilitación y de la habilitación de sus funciones, podemos hacer algo por ellos y también estamos orientados a la educación de las familias, ¿no? Entonces, envíennoslo, ¿no? Estamos siempre en coordinaciones a través de la doctora Lilian Martínez, que es la jefa del servicio, con los otros servicios para poder dar atención a todos los niños con discapacidad y nuestro objetivo es disminuir la discapacidad en ellos, ¿no? Estamos en una etapa en la cual potencialmente podemos disminuir la discapacidad. Entonces hay que abordarlos de manera precoz, temprana y oportuna. Muchas gracias por la invitación. Bien, doctora Portocarrero. Agradecemos también a los participantes y les recordamos que este interesante tema queda colgado en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenas tardes a todos.